Si hay una figura predominante en la historia de la automotriz de la segunda mitad del siglo XX, ese es Lee Iacocca, enfocado al trabajo, creativo, innovador, dotado de probablemente la mejor percepción de los gustos de los consumidores y de la evolución del mercado que la industria haya visto. Sin embargo, la genialidad y popularidad de Iacocca supera el éxito y transforma su vida en una verdadera leyenda. Lido Anthony Iacocca, nacido en Pensilvania en 1924, de ascendencia italiana, estudió en Leake y Princeton, licenciándose en ingeniería industrial. Aún en prácticas, entró en Ford Motor Company en 1946. 6 años después ya era jefe de ventas de Filadelfia, luego Washington y para 1960 era vicepresidente y director general. Con la sartén por el mango, Iacocca saca a relucir su genialidad. Con una competencia agresiva y superados por las demás compañías en segmentos jóvenes, Lee desarrolla un concepto novedoso. Encarga la creación del Mustang. Un deportivo pequeño, barato, pero hermoso y elegante. El éxito fue aplastante. El Mustang batió todos los récords de ventas y da el impulso decisivo para el surgimiento de los muscle cars. Él mismo subcontrata a Carroll Shelby para crear las famosas versiones que convierten al Mustang en leyenda. Siempre manteniendo una visión mundial del mercado, predice la irrupción explosiva de los vehículos importados asiáticos, pero entra en problemas con el resto de la dirigencia americana. El Pinto, otro de sus aciertos, es fuertemente cuestionado por defectos y no logra el ser un contrapeso a los autos japoneses, a pesar de sus increíbles ventas iniciales. Iacocca estaba en la cima. En 1970 pasó a presidente de la firma y logra mantener a la empresa relativamente firme ante el desastre de la crisis del petróleo. Pero la historia de Lee recién comenzaba. En 1978, y debido a los celos patológicos del heredero de Henry Ford, Iacocca es despedido humillantemente y degradado a dirigir un depósito. Caído en desgracia y acosado por los medios, se desliga de la compañía a la que había dedicado su vida. Pero el regreso al éxito estaba a la vuelta de la esquina. Chrysler enfrentaba la quiebra y necesitaba un salvador. Iacocca necesitaba un trabajo y, más que nada, una nueva oportunidad. Reunió un equipo de Ford y aprovechó los amplios poderes que la compañía en su desesperación le había entregado. Durante su primer año a cargo del conglomerado, Iacocca cobró solo $1 al mes, pero consiguió $5,000 millones de ayuda estatal, levantó a la compañía de forma casi milagrosa y rompió nuevos esquemas. Lee se transformó en héroe nacional. Su autobiografía, publicada en 1983, se transforma en uno de los libros más leídos de la historia, vendiendo 7 millones de ejemplares solo en Estados Unidos. Con las riendas de Chrysler en sus manos, reestructura la compañía y sorprende al mercado con la aparición de un nuevo concepto. Si en los 60s Iacocca había leído la necesidad de apuntar al mercado joven y en los 70s el predominio de la economía, en los 80s antes que nadie coloca al segmento femenino y familiar como norte. Su idea de las minivans es revolucionaria. Las ventas de Chrysler y su propia cuenta corriente se disparan. Iacocca se retiró en 1992. Luego de su partida y aun cuando se mantuvo cercano, la empresa se desmorona de nueva cuenta. Las nuevas ideas de Lee no logran ser escuchadas, y su opinión en los conceptos del Viper o el Prowler no tienen suficiente eco. Para el 2002, con la empresa en las manos de la Daimler-Benz, Iacocca muestra otra faceta premonitoria y pide a la casa matriz teutona el volver a trabajar directamente en la empresa, tratando de evitar una caída que veía claramente. La respuesta de Jürgen Schrempp fue lapidaria e ilógica. Un rotundo no. Figura pública notoria, alguna vez fue levantada espontáneamente como presidenciable, a lo que se negó enérgicamente. En la administración Reagan ya había saboreado la frustración de la política, luego de que el presidente actor le pidiera que renovara la Estatua de la Libertad. Habiendo reunido más de $250 millones, fue marginado del proyecto.